Como mencionó nuestro hermano Juan Miguel, Juan Fernando y su esposita están cuidando en este momento de Knox en el hospital. Gracias a Dios, todas las posibles cosas que eran de mucho riesgo han sido descartadas y solamente está en una fase de recuperación. Eso es lo que nos ha comunicado Juan Fernando, pero sigamos orando por Knox. Nosotros, como dijo Juan Fernando, estamos también preocupados. Juan Fernando tenía que exponer el día de hoy la palabra de Dios, pero la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos ser mayordomos en nuestra casa. Él no podría ser un mayordomo y cumplir lo que dice Tito, lo que dice las calificaciones de un pastor, si es que él no está pendiente de su casa como primera prioridad. Entonces, en este caso me ha tocado reemplazarle y le pido al Señor que me dé sabiduría para exponer el texto el día de hoy. He escogido el Salmo 51 del versículo 1 al 4. En este salmo nosotros vemos una radiografía más profunda, la más profunda que existe del interior de nuestro corazón, que es nuestra condición caída. Cuando yo estaba estudiando este texto, ahí hay una palabra que me llamó muchísimo la atención y tal vez es muy común y nosotros hemos hecho eso muchas veces. La palabra es borrar, justamente cuando David le dice, porque yo ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Y él utiliza aquí una palabra que dice, borra mis transgresiones. Y me quedé pensando por un momento en el significado de esa palabra. En el momento actual, nosotros tal vez podemos relacionar esta palabra borra con el hecho de haber escrito en una hoja y después borrar. Si es que era con lápiz se hace fácil, ¿verdad? Si es con esfero ya queda una huella en la hoja. Y a veces yo recuerdo cuando era estudiante que a veces hasta se rompía el papel si no tenía corrector, que era otra manera de borrar, ¿verdad? Si es que ponía corrector, igual se notaba que yo había borrado. Y mucho más cuando yo ya estaba en, digámoslo así, en sexto curso y tenía que utilizar unas hojas donde hacía ahí yo estudié algo de eléctrica y electrónica y tenía que hacer los circuitos ahí y tenía que hacer en un papel que se podía calcar, pero en el momento que me equivocaba algo, era difícil borrar. Y el profesor sabía levantar la hoja así para ver si es que yo había borrado. Y nosotros, ¿qué hacíamos para borrar? Cogíamos una Gillette y borrábamos. No sé si es que alguna vez hicieron eso. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Es que nosotros sí entendemos lo que significa borrar. Y sabemos que va a quedar una huella. Pero, ¿qué es lo que estaba pensando la persona que escribió esto? David escribió esto. Y David utilizó también esta palabra. Entonces yo tengo que trasladarme a lo que estaba pensando David. Cuando David escribe esta parte, está haciendo referencia a algo que escribió Moisés en una piedra. Imagínese borrar en una piedra. Si es que fue escrito en una piedra, seguramente, no tengo idea cómo fue, pero imagino que tal vez fue con un cincel y tomó mucho tiempo. Y es más, los hebreos escribían de derecha a izquierda, nosotros diríamos al revés. Pero si es que estamos escribiendo en piedra, tal vez es lógico ir escribiendo de esa manera. Si es que se equivocaba algo o tenía que borrar, ¿qué tenía que hacer con esa piedra? Ya difícil borrar ahí, ¿verdad? Tal vez ahora utilizaríamos otras técnicas como la cera, etc. Pero el sentido de esa palabra borrar es que si es que había que ser cambiado, esa piedra tenía que ser descartada, destruida y hacer otra piedra. Ese es el sentido de la palabra que nosotros tenemos aquí. Cuando Dios borra nuestras transgresiones, cuando Él perdona nuestros pecados, Él no solamente lo borra, sino que también no hay una huella ahí, como cuando nosotros borrábamos anteriormente. Él literalmente destruye nuestro pecado, de tal manera que no hay nada ahí que nos pueda acusar. Pero al mismo tiempo, a más de que nosotros vemos el poder de Dios en limpiar nuestro corazón, al mismo tiempo vemos
lo que David está declarando en este texto. Él está pidiendo piedad. Él está diciendo porque mi pecado está delante de mí todos los días, cada instante. Entonces es importante el día de hoy que nosotros entendamos y no minimicemos lo que es el pecado en nuestras vidas. Para un cristiano, un creyente que busca centrar su vida en Cristo Jesús, para un creyente que realmente confía en Cristo, este creyente va a tener un hábito todos los días. Y yo creo que no solamente todos los días, sino cada segundo. Y no me refiero tal vez al hábito de que nosotros nos leemos todos los días la Biblia o venimos todos los domingos acá a la iglesia, sino que tengo conciencia todo el tiempo de que todo el tiempo estoy ofendiendo a Dios. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Y además dice que ese es el primer mandamiento. Si ese es el primer mandamiento, yo no sé si ustedes, pero yo usualmente no lo puedo cumplir. Entonces debo estar todo el tiempo pidiéndole a Dios que me perdone por ese primer mandamiento. Y no se diga todas las otras cosas más. Entonces, ¿qué hábito tiene un creyente, un cristiano? Es que todo el tiempo está confesando su pecado delante de Dios y arrepintiéndose de esos pecados. En contraste con un creyente que centra su vida en Cristo, tal vez está una persona que se hace llamar creyente, y lo pongo entre comillas, porque ha desvirtuado lo que Dios dice que es el pecado. Y nosotros podemos encontrar muchos ejemplos, tal vez en las relaciones con las cuales compartimos o simplemente por los medios que difunden información. Algunas personas le dan otro nombre al pecado. Algunas personas, e inclusive dentro de círculos cristianos, les llaman errores. Ellos dicen que ya no están pecando. No reconocen el pecado en su vida, ignoran el pecado. A veces nosotros también nos justificamos, ¿verdad? Consideramos también que tal vez los actos como un asesinato o personas que han efectuado una violación o las personas que están en la cárcel o inclusive decimos Adolfo Hitler, él sí pecó. Pero nosotros somos buenas gentes. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios no da ese reflejo. Algunos podemos decir que esas cosas que hicimos son fruto de las circunstancias, es decir, lo que pasó en el entorno. Tal vez alguien puede decir, si yo no hago un daño a una tercera persona o no afecto a terceros, entonces, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es el problema? Yo puedo hacer lo que quiera sin considerar lo que Dios dice del pecado. Y aquí voy a decir tal vez algo un poquito fuerte, y es que al mismo tiempo cuando la palabra de Dios nos manda a amar a nuestros hermanos dentro de la iglesia, también nos manda a exhortarnos unos a otros. Algunas personas podrían estar buscando a una iglesia que los consuele y que los acepte tal como son, sin aceptar la exhortación que a través inclusive de hermanos, siervos de la iglesia o hermanos miembros de una comunidad expresan a través de la palabra de Dios. Incluso hay personas que tal vez pueden decir que el pecado ya es un problema superado, es decir, ya no hay pecado. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Quiero invitarles a que vayamos en Primera de Juan, el capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 10.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. A través de este texto y lo que la palabra de Dios nos muestra, está claro para mí y debería estar claro para todos de que no hay persona que pueda decir yo no peco. Y es más, para mí es algo increíble ver que la palabra dice que te engañas a ti mismo. Y utiliza ese término, engañarse a sí mismo. Engañarse a sí mismo quiere decir que no tienes conciencia y haces cosas sin saber. La palabra de Dios nos muestra esto. Nos muestra de que nosotros pecamos y ofendemos a Dios todo el tiempo. Cuando nosotros nos acercamos a pedir perdón porque reconocemos que la palabra de Dios dice que yo estoy pecando contra Dios todo el tiempo, también estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Es decir, que yo no puedo decir que no he pecado porque le hago a Dios mentiroso. No puedo decir que no he pecado porque estoy burlándome de mí mismo. Cuando yo me acerco a pedir perdón a Dios, estoy reconociendo que estoy de acuerdo con lo que Él dice en su palabra respecto a la condición y a la evaluación que hace acerca de mi vida y de mi corazón. El Salmo 51, el que vamos a revisar el día de hoy, los primeros 4 versículos, fue escrito por David. Todos conocemos quién fue David, ¿verdad? Dios lo escogió para gobernar el pueblo de Israel. Y lo escribió luego de ser confrontado por Dios a través del profeta Natán. ¿Usted recuerda la historia, los antecedentes de este texto que nosotros vemos aquí? En resumido, David estuvo con Betsabé. Betsabé quedó embarazada. David quiso ocultar su embarazo, indicando a Urías que tiene, digámoslo así, un día libre. No le funcionó el plan, entonces decidió hacer algo más arriesgado y envió a Urías a lo más fuerte de la batalla, de tal manera que había una garantía de que él iba a morir. Si nosotros ponemos todo eso en el marco actual, estaríamos hablando de alguien que merece estar tras las rejas, ¿verdad? Y David escribe ese texto después de ser confrontado por estos hechos. Mientras estaba estudiando, igual me preguntaba, a ver, aquí nosotros estamos leyendo la oración de David. David dice, ten piedad de mí, oh Dios. Se está dirigiendo a Dios. La pregunta es, nosotros muchas veces hemos cometido muchos pecados y nos hemos dirigido a Dios y le hemos dicho, Señor, ten piedad de mí, perdóname. Pero eso no está escrito en ningún lado, o sea, otras personas no lo van a leer. Pero en este caso, para estos incidentes, nosotros tenemos este escrito aquí en la palabra de Dios. La pregunta es, ¿por qué está allí? Si es una oración de David hacia Dios. David era el rey, ¿verdad? Y escribió este texto para que el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, los israelitas, sepan de que ellos tienen un Dios que es tan poderoso que puede limpiar el pecado. En la mente de David estaba claro que era casi imposible borrar su pecado. Y como eso se relacionaba con la relación con Dios. A más de que él expresa de esta manera una oración en la cual él busca arrepentirse y busca confesar su pecado, al mismo tiempo a nosotros ahora nos deja una forma en la cual nosotros podemos ejemplificar la forma de acercarnos a pedir perdón a Dios y a arrepentirnos. Para que se haga fácil en nuestra asimilación, yo lo he dividido en 2 puntos.
vamos a ver dos motivos por los que debemos arrepentirnos. Dos motivos, dos razones por las cuales es importante el arrepentimiento. El primer punto, el primer motivo es: Dios está lleno de perdón y misericordia. Eso dice el versículo 1 y el versículo 2. Y el segundo punto es: nosotros estamos llenos de rebeliones y pecados. En contraste, mientras nosotros estamos llenos de rebeliones y pecados, Dios está lleno de perdón y misericordia. Eso quiere decir que si yo me acerco a pedir perdón, puedo confiar en la promesa de que Él está lleno de perdón y misericordia. Que Él ha dicho: yo estoy lleno de perdón y misericordia. Entonces, el objetivo que vamos a ver es cómo es que David ejemplifica esta forma de acercarse a pedir perdón. Y veamos el primer punto. Dice: Dios es lleno de perdón y misericordia. Las primeras palabras del versículo 1 dice: ten piedad de mí. ¿Quién pide piedad? Pide piedad cuando sabe que hay consecuencias, ¿verdad? Porque lo que se viene no le va a gustar. Y David conoce a Dios y conoce su justicia, y por eso exclama y dice: ten piedad de mí, oh Dios. Y algo muy hermoso aquí es que él utiliza las siguientes palabras dos veces: conforme a tu misericordia, y luego conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. El entendimiento apropiado que tiene David aquí es el hecho de que David sabe que el pecado merece la justicia de Dios. Esa es la razón por la cual él exclama y dice: ten piedad de mí, ten piedad de mí. Ahora, cuando él pide piedad, no solamente dice: a ver, ten piedad de mí, oh Dios, gracias, y se queda ahí, sino que él al mismo tiempo apela al carácter de Dios, porque tiene una relación con Él y le conoce a Dios. Cuando Él dice: conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, Él está haciendo referencia a algo que Dios mismo reveló en Éxodo. Podemos ir un ratito a Éxodo 34:7. Aquí está hablando Dios mismo y dice: Él guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Eso dice Dios. Y no tendrá por inocente al culpable. Si nosotros leemos el texto que estamos estudiando, Él se refiere a tres cosas: transgresiones, maldad y pecado. Y Él está haciendo referencia a esta parte del texto. Lo que quiero decir es que cuando Él apela al carácter de Dios, no lo hace simplemente imaginándose que Dios es misericordioso, sino que sabe que Dios ha dicho: yo soy misericordioso, yo perdono la maldad, yo limpio el pecado, yo borro las transgresiones. Él está simplemente apelando al carácter de Dios. David sabe que él merece la justicia de Dios. David sabe que no merece el perdón. En otras palabras, le está diciendo a Dios esto: Dios, no me des lo que yo merezco. Le dice: ten misericordia de mí. Y David reconoce que no debemos ser exonerados, que no merecemos el perdón, porque sabe que la paga del pecado es muerte. En otro texto, si vamos al Salmo 103:10, la palabra de Dios nos dice: no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Más adelante en el Salmo 130, el versículo 3 dice: Señor,
Si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Y la palabra de Dios nos muestra algo muy hermoso y nosotros lo hemos estado estudiando a través de Juan Fernando en Efesios 2:4. Cristo pagó por nuestros pecados y ahora como hijos de Dios experimentamos la misericordia de Dios a través de Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Entonces lo único que yo puedo pedir cuando he pecado contra Dios es su misericordia. Es decir, Señor, yo he transgredido tu ley. Señor, he pecado contra ti. Señor, si contaras todas las veces que yo he pecado, ¿podría permanecer delante de ti? La respuesta es no. El salmista hace una pregunta retórica. ¿Quién, oh Señor, podría permanecer? Yo podría permanecer, no hay ninguna diferencia, ¿verdad? Y justamente eso es lo que está haciendo David en ese versículo. Él simplemente está reconociendo que Dios es justo y Él puede ejercer su justicia y Él puede hacer con este siervo lo que Él desee. Luego en el versículo 2 dice, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí el entendimiento apropiado que nos está comunicando el salmista David es que Cristo nos limpia de todo pecado. La palabra clave, si ustedes quieren verlo así, es por completo, completo. No es un lávame del pecado del día de ayer, ni de la semana pasada, es lávame de por completo. Y nosotros sabemos que Cristo nos limpia de todo pecado. La limpieza en la salvación es absoluta, es completa cuando nosotros vemos la salvación. Eso quiere decir que los pecados que yo cometí anteriormente e inclusive los futuros dentro del contexto de la salvación ya han sido perdonados a través de Cristo y que Jesucristo es suficiente. Yo no necesito hacer algo adicional, no puedo agregar algo ahí para que Dios me dé perdón de los pecados. Sin embargo, hay una limpieza continua. Y esa limpieza continua se da en nuestra experiencia como hijos de Dios. Es decir, mientras nosotros estamos aprendiendo de su palabra, nosotros también estamos en nuestra naturaleza ofendiendo a Dios con nuestros pecados. Sin embargo, el sacrificio de Cristo Jesús es suficiente para limpiar los pecados que seguimos cometiendo. Mientras estaba preparando el sermón, a unos hermanos que sirven aquí en la iglesia me ayudaron con algunas preguntas que ustedes tienen ahora en el boletín. Y hay un reto ahí, porque una de las preguntas dice, ¿cómo yo puedo ser un fiel testigo a otras personas si ellos ven que yo sigo pecando? La palabra de Dios nos dice que si nosotros no confesamos nuestro pecado, y si vamos a otro salmo, inclusive David dice que mientras él cayó, se secaron sus huesos. Pablo también cuando se defiende ante un concilio, él dice, mi conciencia está tranquila. ¿Por qué dice eso? Es porque él tiene un hábito. Él dijo en Romanos, ¿verdad?, que ¿quién le librará de este cuerpo de muerte? Y esa es una expresión súper fuerte. Pero está hablando de la condición, de cómo veía su vida Pablo. Además de celebrar de que Dios lo había librado de la muerte y de las garras del pecado, al mismo tiempo tiene conciencia de que nosotros, Él, estamos en un mundo donde el pecado está en medio. Es un mundo caído. Por eso Santiago dice, el que dice que no ha pecado, está haciéndole a Dios mentiroso. Y el punto de
David es que todo el tiempo estamos pecando. Y él no utiliza, esto es algo interesante porque él no dice, perdóname porque hice esto con Betsabé, perdóname porque hice esto con Urías, perdóname porque yo realmente lo asesiné. Sino que él dice, perdóname porque el pecado está delante de mí. Y eso me da una idea de que el pecado hasta tiene un paso, está un paso adelante. Y es por esta naturaleza que tenemos de pecado. Sin embargo, la buena noticia es que Cristo es suficiente para limpiar esos pecados que seguimos cometiendo. Y el segundo punto, en este momento hemos visto que Dios es poderoso para limpiar nuestras transgresiones, que Él tiene todo el poder en su misericordia para limpiar nuestra maldad y lo ha hecho a través de Cristo Jesús. Ahora nosotros, en nuestro contexto, ¿por qué necesitamos el perdón de Dios? Es porque nosotros estamos llenos de rebeliones y pecados. Y ese es el segundo punto, la segunda motivación. El versículo 3 dice, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti y solo he pecado. El versículo 4 continúa diciendo, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. En el versículo 3, y quiero llevarles ahí, dice, porque yo reconozco mis transgresiones. El entendimiento apropiado de esta parte es que el pecador se hace responsable por su pecado. ¿Qué quiere decir esto? Como vemos en el ejemplo de David, David no se excusa de su pecado. O sea, él no culpa a nadie por lo que él hizo. Reconoce que él es el único responsable de su pecado. Y nuestra tendencia es echar la culpa, ¿verdad? Nosotros vemos ese ejemplo desde Adán. Cuando Dios se acercó a él, Adán le respondió, la mujer que tú me diste, y le echó la culpa ¿a quién? Y es increíble, le echa la culpa a Dios mismo. O sea, tú tuviste la culpa, que la mujer que tú me diste, etcétera. Y echamos la culpa. Pero un entendimiento apropiado cuando yo me acerco a pedir perdón a Dios y arrepentirme es que yo no echo la culpa, sino que digo, es mi transgresión, porque yo reconozco mi transgresión, como dice David. Entonces el pecador se hace responsable por su pecado. O sea, no se trata de que las condiciones se dieron y justo y ya no fue culpa. O sea, no. Sí, yo tengo la culpa. Y eso es lo que está diciendo David. Y si es que nosotros vamos más adelante en el versículo 5, David dice que él fue concebido en pecado. Pero aún así no le culpa a su mamá, ¿sí? Porque le dio a luz en pecado, sino que se da cuenta y él reconoce que nuestra naturaleza es de pecado. Y en el versículo anterior nosotros ya vimos, él está reconociendo cuando dice, el pecado está delante de mí. Y eso es lo que significa acercarse a confesar nuestro pecado, es reconocer que la responsabilidad es mía y no es de nadie más. Y eso es lo que hace David y de esa manera ejemplifica para nosotros lo que es el pecado. El versículo 4 continúa y dice, contra ti, solo he pecado. Y aquí todos creo que observamos que repite 2 veces el contra ti, ¿verdad? Tal vez hubiese sido suficiente decir contra ti he pecado y está clara la idea de que hemos pecado contra Dios, pero la repite 2 veces y además de eso agrega una palabra que dice solo he pecado. Y eso es algo que es, digámoslo así, es un principio que nosotros debemos tener. Cuando yo ofendo a mi hermano, ofendo a mi hermana o actúo incorrectamente, a quien estoy ofendiendo primordialmente no es a mi hermana, estoy ofendiendo a Dios. Y recordemos el contexto de lo que pasó. David
está diciendo contra ti. Tal vez hubiésemos esperado que escriba aquí que las cosas que él hizo, pero él dice, yo te he ofendido a ti, nada más. Y luego dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos. David acepta que Dios conoce su condición y que ha visto su pecado y sus transgresiones. Entonces, el entendimiento apropiado de esto es que, sobre todas las cosas, nuestro pecado es contra Dios. Aunque su pecado pudo afectar a Betsabé, a Urías, aunque su pecado fue en contra de toda la nación de Israel que puso la confianza en él como gobernante, sobre todas estas cosas a quien ofendemos es a Dios. Siempre que pecamos, la ofensa es contra Dios. Y esto es, lo repito, es siempre. Independientemente que sea con cualquier persona, siempre vamos a ofender a Dios. Y de esta manera, otra idea apropiada es que nosotros ya no culpamos a Dios como lo hizo Adán, sino que exoneramos a Dios de toda culpa. Por eso en el siguiente, para complementar el versículo B, él dice, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Él dice dos cosas. Él dice, lo que tú dices es cierto. Lo que tú dices es justo cuando tú hablas. Lo que tú has dicho es verdad. Y lo que él ha dicho y nos muestra en Santiago de que nosotros estamos en una condición de pecado es cierto. Eso es lo que está indicando. Y en otras palabras dicen, excluye cualquier paliación de su delito, cualquier minimización del pecado. Y reconoce que la justicia de Dios, la disciplina de Dios, aunque pueda ser muy dolorosa, sin importar cuál sea, esa no tiene ningún reproche, sin importar cuán severa sea la sentencia que Dios aplica. Porque también debemos tener conciencia, ¿verdad?, de que si nosotros cometemos pecados, Dios nos perdona de esos pecados, nos limpia, nos borra, como el ejemplo que yo les daba de que se destruye una piedra para que realmente sea borrada. Sin embargo, las consecuencias de ese pecado siguen ahí. Y eso es lo que justo también le pasó al rey David. Porque si es que nosotros leemos toda la historia después justo de ese evento, todas las cosas no iban tan bien como era antes. Él ganaba todas las batallas, después ya no. Él pudo ver cómo sus hijos inclusive se pelearon por el trono. Y él vio también inclusive cómo uno de sus hijos le mató a otro hijo. Las cosas, las consecuencias no las podemos esquivar, pero celebramos y nos alegramos porque Jesucristo nos perdona a pesar de eso. Y por eso Él termina esta parte en el 4b, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Para resumir lo que hemos visto aquí, yo quiero ponerlo en 5 puntos. Tenemos que tener un reconocimiento de que el pecado merece el juicio de Dios y ese juicio es justo. Y como dice al final, no hay reproche sobre su juicio. Debemos apelar al carácter de Dios. ¿Qué quiere decir? Yo no solamente digo, ay, sí, me equivoqué, lo siento, sino que apelo a su carácter, reconociendo de que su justicia y cualquier cosa que él haga como hacía David, era lo que realmente merecía. David no estaba consciente, él estaba consciente más bien de que no merecía el perdón de Dios, que merecía otra cosa y por eso dice, ten piedad de mí y no me pagues con lo que yo merezco. Debemos apelar al carácter de Dios. Pero ¿qué implica apelar al carácter de Dios para nosotros como creyentes? Que nosotros le dediquemos tiempo a conocer a quién es Dios, no a imaginar lo que Dios podría ser, según lo que los medios o lo que las personas dicen, porque la palabra de Dios nos muestra a un Dios completo, un Dios que es justo, un Dios que es sabio, un Dios que va a ejercer su justicia, un Dios que es misericordioso, un Dios que es amor, un Dios que
conoce todo lo que está pasando en nuestro corazón. Otra cosa que nosotros podemos pedirle al Señor es que limpie nuestro corazón. Más adelante, en el mismo Salmo, y les animo a que ustedes lean después, el rey David dice que le pide a Dios que renueve un corazón nuevo dentro de él. Y en los versículos que hemos visto le dice, lávame, límpiame. Utiliza esas dos palabras. Nosotros, apropiándonos de lo que Dios ha dicho que Él puede hacer, yo puedo acercarme ante Él y decirle, lávame y límpiame. Y puedo demandar esa limpieza. Otro punto es que como pecador, yo acepto la responsabilidad completa y no echo la culpa a otras personas. Y esa es una tendencia, ¿verdad? A mí me ha pasado y a veces he tratado de justificarme. Y es en vano, realmente. Y el pecado procede de nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando David escribió este texto, él lo escribió porque sabía y confiaba en que Dios tenía el poder para perdonarle, como era la solicitud de él. Imagínese si es que David no conocía a Dios y solo sabía que iba a recibir un juicio y nada más. Le podía pedir, pero no había ninguna garantía. David le pide porque él conoce a Dios, conoce el carácter de Dios y por eso clama ante él. Si no hubiese pedido perdón y no hubiese conocido a Dios, simplemente su vida hubiese continuado y no tendríamos lo que nosotros ahora de alguna manera nos alimenta para que nuestra vida cada día sea una vida de arrepentimiento. Y los profetas en ese tiempo, el profeta, por ejemplo, el profeta Isaías dijo esto, está en Isaías 43:25, hablando de lo que es Dios. Dice Dios, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. En Miqueas 5:7 dice que ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Y complace en la misericordia a mí me alegra tanto, porque habla de que no lo hace de una manera como diciendo, bueno, ya tengo que sacar ese atributo y ejercer misericordia, sino que se complace en ejercer misericordia. Y David se apropia de estas palabras y sabiendo de que a Dios, él clama y le dice, ten misericordia de mí. Entonces ahora cuando yo me acerco en oración a confesar mis pecados, lo que yo debo decir es exactamente, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y no pagues conforme a lo que realmente merezco, sino que límpiame cada vez más de mi maldad y mi pecado. Ahora que nosotros hemos visto la actitud de David en frente al pecado, también quisiera agregar un poquito más respecto a cómo nuestra vida, nuestro testimonio está relacionado, afecta a personas que son parte de nuestro círculo. Un entendimiento apropiado según el texto es que esto tiene un efecto, un impacto en la vida de otras personas también. Si es que no tengo el hábito de confesar mi pecado y saber que todo el tiempo estoy ofendiendo a Dios, eso crea en mí un corazón turbio. Sí entendemos lo que significa turbio, ¿verdad? Hace unas 4 semanas yo instalé una pecera en mi oficina y para que estos peces puedan vivir tenía que hacer un proceso para adaptar el agua.
Y mientras estaba adaptando la pecera hace una semana, cometí un error y se me invirtió el filtro. Entonces, en vez de sacar el agua sucia, botó agua sucia. Y todos esos pececitos, yo estaba asustado ahí que no se vayan a comer nada de esas cosas. Y tuve que tratar de limpiar como podía y poner bien el filtro para que el agua donde ellos están, el medio ambiente donde están, sea limpio. Y cuando pensaba en esto y mi vida también, yo decía, muchas veces yo he escondido mi pecado y eso ha hecho que mi corazón sea casi como esa pecera, que afecta a las personas que están alrededor nuestro. El Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero nosotros tenemos que tener un hábito. Ese hábito es de que yo me acerco ante Él y me arrepiento, le confieso mi pecado. Confesar viene de esta palabra que dice homologar. Si es que alguien sabe qué significa homologar, significa es comparar con algo. Lo que está diciendo David, lo que está diciendo Pablo, lo que deberíamos decir cada uno de nosotros es que yo estoy de acuerdo en lo que Dios dice respecto a mi corazón, que siempre le estoy ofendiendo a Él y que estoy en una condición caída y que afecto inclusive con mi pecado a otras personas. Y a nosotros, al ser parte del cuerpo de Cristo dentro de esta iglesia, y no tal vez ver claramente lo que Dios muestra respecto a lo que Dios ve del pecado, lo que estamos haciendo es como este ejemplo que les puse de la pecera, simplemente afectando tal vez también a otras personas. Hay un impacto con otras personas. Cuando no confieso mi pecado, ¿cómo puedo evangelizar? Para que nosotros más o menos, lo que pasa es que nuestra boca se congela. Usted se ha visto cuando el agua se congela, ¿verdad? Ya no se mueve, está en un cubo ahí fijo. Así es nuestra boca. Ni siquiera tiene tal vez autoridad para decir, porque las personas que están alrededor mío van a decir, no, pero sí es que él hace esto o dice esto, no hace esto. Pero si es que yo me acerco a Dios y le digo, Señor, yo te he ofendido, te ofendo todo el tiempo y clamo a ti para que tú me limpies de mi maldad, para que cambies mi corazón. El Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y ahora que vamos nosotros a participar de la Santa Cena, ahora que vamos a participar de lo que el Señor nos dejó para que recordemos el sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros debemos tener conciencia de que nosotros necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Y recordar que nuestro pecado es nuestra responsabilidad y solo nuestra responsabilidad. También recordar que cuando yo peco contra otros, a quien estoy ofendiendo en primera instancia es a Dios mismo y debo acercarme a pedirle perdón a Él. Entonces es algo serio, por eso hay la advertencia en Corintios, ¿verdad? De que si es que vas a participar de los elementos del pan y el vino, que tú te evalúes y que participes sabiendo de que te has acercado y has arreglado tu situación con Dios. Oremos. Padre, te agradezco por tu gran amor. También te agradezco por tu palabra, Señor. Tu palabra es más que un espejo como nosotros lo conocemos el día de hoy. Tu palabra, como discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cada día más cuando nos acercamos a tu palabra, simplemente vemos la separación que existe entre tu santidad y mi condición de pecado. Ayúdanos, Padre, a que a través de tu palabra nosotros podamos acercarnos cada día en arrepentimiento y confesando nuestros pecados. Ayúdanos también a entender de que si nosotros nos llamamos creyentes,
cristianos. Nos debemos a un Dios santo, 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 que demanda también santidad de sus hijos. Ayúdanos, Señor, porque así como David, nosotros también sabemos que el pecado está delante de cada uno de nosotros. Pero al mismo tiempo también nos regocijamos y celebramos la obra de Cristo, de tu Hijo amado en la cruz, a través del cual nosotros tenemos perdón de pecados. Permítenos con nuestra vida glorificar a tu Hijo, Señor. Glorificar en nuestro trabajo, en la iglesia, en la casa, en todas las situaciones. Te agradecemos por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén.